Amén, mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su programa, una palabra viva y eficaz, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor, como lo hacemos cada vez que podemos en el tiempo, el transcurso de la semana, de lunes a jueves. Y hoy estamos llegando ya al final del libro del profeta Zacarías en este tema que nosotros hemos llamado una palabra profética. Y recordando lo que dice la palabra del Señor allí en Josué 1:8, no me cansaré de decirlo, no me cansaré de repetirlo. Me gusta que lo repitamos, que nos lo aprendamos de memoria, que podamos entender lo que dice allí Josué 1:8 cuando el Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el deseo de nuestro corazón, es que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la Torá. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de toda la palabra de Dios, absolutamente toda la palabra de Dios. Para el pueblo de Israel, la Torá pues, la pueden llamar los primeros 5 libros de Moisés o todo el Antiguo Testamento o Tanaj. Y para nosotros pues, debemos tener en cuenta que para nosotros la palabra Torá, que traducida del hebreo al español es instrucciones, que para nosotros la Torá es toda la palabra de Dios, desde Génesis o Bereshit hasta el libro del Apocalipsis o Revelación. Este libro, esta Biblia compuesta con dos, llamarlos testamentos o dos pactos que lo conocemos como el Tanaj y el Brit Hadashah o Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy vamos a seguir entonces meditando. Meditar es escudriñar, leer, pensar en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia cuando nos dice lo que dice? Vamos a seguir meditando en esa palabra preciosa que es la palabra del Señor, recordando una vez más, no quiero tampoco olvidar este texto bíblico en el cual nosotros basamos nuestra enseñanza de este tiempo de una palabra profética. Segunda carta del apóstol Pedro o Cefas, en el capítulo 1, versículo 19, versículo 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca los profetas, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero dice que tenemos también la palabra profética, a la cual hacemos bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Cuál es la palabra profética a la cual nosotros hacemos bien estar atentos como una antorcha? La palabra de Dios, la Santa Biblia. Esta es la palabra profética, no hay ninguna otra. ¿Por qué? Porque es la antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También dice la palabra del Señor, dice que entendiendo primero esto, entendamos primero, ahora, bueno, antes de esto dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Hasta que lleguemos a conocimiento, tengamos luz, el Señor Jesucristo esté habitando en nuestras vidas. Entendiendo primero esto, que ninguna palabra
Ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada. Tú no la puedes interpretar como quieres, yo no la puedo interpretar como quiero. Tiene que ser el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, quien la inspiró, quien nos dé la interpretación. Y luego, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que fue el Santo Espíritu de Dios quien la inspiró. Por eso nosotros necesitamos tener la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñe las Escrituras, nos lleve de un lado para otro. La palabra del Señor es clara cuando nos habla y nosotros debemos entender la palabra de Dios. La palabra de Dios no es difícil de entender si nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Podemos profundizar, podemos ahondar. La palabra del Señor, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, en la carta a los romanos, dice, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Son profundos, insondables, inescrutables, pero allí es donde nosotros tenemos que entrar, allí es donde nosotros tenemos que profundizar, allí es donde nosotros tenemos que escudriñar, escarbar, sacar de ella, como dice el Señor, tesoros viejos o cosas viejas y nuevas. Por lo tanto, eso es lo que yo quiero invitarles a ustedes, que ustedes escudriñen junto conmigo la palabra del Señor. Nosotros nos reunimos como iglesia, ya sea a través del internet o sea personalmente, a escudriñar, a buscar. No queremos pasar entero. Necesitamos masticar la palabra del Señor. Y no solamente mastícala, hay que rumiarla como lo hacen las vacas comen y empiezan a hacer la digestión, la devuelven, vuelven y la regresan para poderla entender correctamente. Entonces mastiquémosla, rumiémosla y digirámosla, digerir la palabra de Dios, que es el pan que el Señor nos ha dado para nuestra alma. Sigue diciendo, entonces vamos a seguir entonces, mirando. Allí estamos hablando de la segunda venida de Hamashiach, el día del Señor, cuando el Señor venga una vez más por su iglesia, arrebatará su iglesia, se la llevará a su presencia, se derramarán las copas de la ira de Dios. Luego el Señor vendrá, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos se partirá en dos, el Señor castigará a las naciones que se levanten contra ella, pero vendrá y establecerá su reino milenial. Será el tiempo de la restauración de todas las cosas, cuando el león como el buey comerán paja y cuando un niño los pastoreará. Que no habrá hombre que no cumpla, que no cumpla sus años, y el que muera de 100 años morirá siendo niño. Entonces vamos a seguir mirando lo que dice la palabra del Señor. Habíamos hablado hasta el castigo del Señor, carazo de todos los bienes de sus enemigos. Hoy vamos a estar mirando el punto número 12 acerca de la enseñanza del día del Señor, y el punto 12 es: todos los pueblos de la tierra subirán a Jerusalén a celebrar la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Quiero que podamos entender esto. Estamos hablando, ya no estamos hablando nosotros de este tiempo, sino estamos hablando del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Recuerda una cosa: el Señor vendrá, tomará su iglesia, la llevará, la transformará, la llevará en abrir y cerrar de ojos al sonido del final shofar o la final trompeta, y después vendrá las copas de la ira. Luego él regresará, ya no como un cordero, sino como un león, el león de la tribu de Judá, y regirá o gobernará las naciones con vara de hierro. Quiere decir que las gobernará con rectitud. Las armas se convertirán en arados
y nunca más se preparará el hombre para la guerra. Entonces, una vez que el Señor haya venido a restaurar todas las cosas que haya, que venga en su reino milenial, entonces todas las naciones de la tierra tendrán que subir donde quiera que estén, ir hacia Jerusalén, estar allí celebrando la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos es una de las fiestas que de mayor alegría que celebra el pueblo de Israel. El Señor estableció la fiesta de los tabernáculos para que el pueblo se gozara en ella. Y es interesante porque la fiesta de los tabernáculos nos habla a nosotros de nuestro peregrinar sobre la tierra. Nos habla cómo el Señor llevó al pueblo de Israel por el desierto, lo llevó en tabernáculos, pero a pesar de que que habitaban en tabernáculos, nunca les faltó absolutamente nada. A pesar de que estaban en el desierto, nunca su ropa envejeció, su calzado no se acabó. Es como decir, estaban estrenando siempre, su ropa siempre estaba nueva, siempre tenían ropa para ellos. Y esto nos habla también de nuestro cuerpo, el tabernáculo en el que el Señor ha puesto nuestro espíritu y nuestra alma, en la cual nosotros nos movemos. Somos peregrinos, pero recordamos que hay un Dios todopoderoso que nos está guardando. Mira lo que dice allí en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículo 16. Si no estoy mal, dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Yahweh Sabaoth, o Jehová de los ejércitos, como dice nuestra Reina Valera, y a celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Todos, absolutamente todos, dice, todos los que sobrevivieren. ¿Quiénes son los que sobrevivieron? Los que sobrevivieron cuando vinieron contra Jerusalén. Recuerda esto claramente. Cuando el Señor reúne todos los ejércitos del mundo allí en el valle de Megiddo o en Armagedón, cuando los reyes de Oriente, Irak, Irán, Siria, todos ellos suban por el río Éufrates, que se habrá secado, para invadir a Israel o para entrar hacia Israel desde el norte por los altos del Golán, allí hacia la ciudad de Jerusalén. El Señor permitirá que todos estos ejércitos del mundo se reúnan allí contra Jerusalén. Dice la Biblia que cuando ellos estén allí, el Señor los matará con el poder de su boca, con la espada de su boca, que la carne de ellos se deshará estando aún sobre sus pies, que los ojos también allí en sus cuencas, y que la lengua se desharía de ellos, y que vendrán las aves del cielo y comerán las carnes de ellos. Ellos son los que mueren, ellos son los que quedan allí postrados, pero el resto de las naciones, las personas que no participaron, no en las naciones que no participaron, porque todas las naciones participan en la guerra del gran Dios todopoderoso allí en Armagedón, pero aquellos los civiles que no vinieron a esta guerra, que quedaron en sus tierras, ellos que sobrevivieron, vendrán de año en año a Jerusalén a celebrar la fiesta de Sukkot, alegrarse con el Señor, alegrarse de la bendición que viene de la presencia del Señor, porque de la presencia del Señor viene salvación y vida eterna. Él estará allí rigiendo, gobernando las naciones
con rectitud y las naciones se alegrarán. No habrá más guerra, no habrá más hambre, no habrá más pestes, no habrán terremotos, no habrá ningún tipo de calamidad, porque ya el Señor habrá restaurado todas las cosas. Será un reinado milenial, 1000 años. Recuerda, la bestia y el falso profeta han sido arrojados al lago que arde con fuego y azufre, y Satanás será atado por 1000 años. Ahora, nosotros no estaremos aquí para en el sentido de que estemos con estas naciones, sino que si estamos aquí, estaremos reinando con el Señor, porque es la promesa del Señor que Él vendrá y todos los santos, sus santos ángeles con Él, todos los redimidos. Volverán los redimidos, dice la palabra del Señor. Volverán los redimidos de Yahweh, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Quiénes son los redimidos de Yahweh? ¿Quiénes son los redimidos de Jehová? Si no somos nosotros los que hemos sido comprados con la sangre del Cordero en la cruz del Gólgota. Nosotros somos los redimidos y volveremos con el Señor Jesús. Cuando una vez que el Señor venga a restaurar su reino, a instaurar el reino milenial, nosotros vendremos con el Señor y vendremos a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá. Cuando habla gozo perpetuo, es gozo eterno. Gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas. Y allí veremos a las naciones venir a celebrar la fiesta de Sucot o la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Todas las naciones, y allí también estará la nación de Israel, porque creo que tengamos bien claro que aquellos que se vayan en el arrebatamiento de la iglesia no va a ser el pueblo de Israel. Los que se vayan en el arrebatamiento de la iglesia va a ser la iglesia, sea gentil o sea judía, pertenezcan al pueblo de Israel o al pueblo gentil. Solamente la iglesia se va. El resto de los judíos o el resto del pueblo de Israel se quedará, por cuanto no creyeron en Hamashiach, no recibieron a Yahshua como el Mesías prometido. Ellos habían recibido o recibirán al anticristo, al antimesías, que vendrá y les levantará un templo físico, pero no habrán recibido a Hamashiach como el restaurador y el que levantó el templo espiritual con piedras vivas, que somos los redimidos por la sangre del Cordero. De tal manera que si tú eres un redimido por la sangre del Cordero, si tú fuiste lavado, si tú le entregaste tu vida al Señor, si tú estás caminando delante del Señor rectamente, procurando hacer la voluntad del Señor, tú te vas con la iglesia. De eso te lo garantizo, no yo, no te lo garantizo yo, te lo garantiza el Señor a través de su palabra. Es la palabra del Señor que me garantiza que yo me voy con el Señor cuando Él venga a arrebatar su iglesia, ya sea que esté en este cuerpo o ya sea que yo esté durmiendo, porque la Biblia dice: los muertos en Hamashiach resucitarán primero, y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido del final shofar, de la final trompeta. Entonces, si tú eres lavado, si tú te has santificado en el Espíritu de nuestro Dios a través de su palabra, lavado con la sangre del Cordero, ten la certeza que te vas con Él, porque su palabra lo dice, y la palabra de Dios no tiene sombra de variación. Entonces, aquellos que queden del pueblo de Israel, que no aceptaron a Hamashiach en su primera venida, que lo aceptarán en la segunda venida,
lo reconocerán como el Mesías prometido. Ellos estarán aquí, el pueblo, las naciones estarán aquí y las naciones subirán a Israel, a Jerusalén, a celebrar la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Entonces, vamos a ver el punto número 13, es que la desobediencia aleja la bendición. La desobediencia aleja la bendición. Dice la palabra del Señor, libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 17, de la siguiente manera: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, a Hamashiach, Yahweh de los Sabaoth, Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, no vendrá sobre ellos lluvia. Mira, el rey, adorar al rey. ¿Cuál es el rey? ¿Quién es el rey? Yahshua Hamashiach, Jesús de Nazaret. Yahshua es el rey, porque Yahshua o Jesús es Yahweh. La Biblia me dice que Yahweh vendrá. La Biblia me dice que Yahweh pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá. La Biblia me dice que es Yahweh quien viene, pero la Biblia me dice que Yahweh viene en la persona de Hamashiach, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Hamashiach. Él va a venir y él reinará. Y los que no suban, escucha esto, a adorar al rey, a adorar a Yahshua, a adorar a Hamashiach, entonces dice la palabra del Señor, Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, dice, no vendrá sobre ellos lluvia. Y luego sigue diciendo versículos 18 y 19, dice, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál va a ser la plaga? Para aquellos que no suban, será que el Señor retendrá la bendición. La lluvia, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, la lluvia es sinónimo de bendición. La lluvia es sinónimo de la gloria de Dios. El Señor dice que como desciende la lluvia y la nieve a la tierra y que no vuelve a ella, sino que hace germinar la tierra, así será la palabra de su boca, que no volverá a él vacía, sino que será prosperada en aquella para que la envió. La bendición de Dios, mi amado hermano, se apartará de aquellas personas que no suban a adorar. Es la fiesta de Sukkot es un mandamiento, es una misbah. Las misbot de Dios o los mandamientos de Dios tienen que cumplirse, son mandamientos. Los mandamientos deben cumplirse, nos guste o no nos guste. Es una misbah, es una ley del Señor y tienes que cumplirlo. De tal manera que aquella persona que no cumpla, entonces simplemente, sencillamente, la bendición del Señor no vendrá sobre ellos. Igual, mi amado hermano, mi amada hermana, igual va a ser para nosotros en este momento. Si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, si nosotros no le damos crédito a la palabra del Señor, si nosotros no conocemos la voluntad de Dios y dejamos que la voluntad de Dios tome control sobre nuestra vida, la bendición de Dios se aleja de nosotros. No porque Dios no nos quiera bendecir, es porque nosotros, por nuestra rebeldía,
preferimos de vivir en sequedades de verano, preferimos vivir por nuestros propios esfuerzos, preferimos sufrir nuestras consecuencias antes de entregarle nuestra vida a Hamashiach, antes de entregar la vida a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que mientras que nosotros más nos resistamos a aceptar la bendición de Dios, más se va a demorar en llegar. Tenemos que nosotros estar muy ansiosos, anhelar la palabra del Señor, decir como dice el salmista allí en el libro de Tejilín, en el libro de los Salmos, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, tiene sed de Elohim. Oh, y si nosotros tenemos sed de Dios, entonces Dios saciará nuestra sed. Tenemos que buscar de la presencia del Señor. Y ya por último, para terminar, recuerda, la desobediencia aleja la bendición. Mira lo que dice el Señor en Juan, en el libro de Juan, Evangelio de Juan o Yohanan, capítulo 15, versículo 4 al 6, dice de la siguiente manera: permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Recuerda que el pámpano es la rama. Si la rama no está pegada a la vid, entonces no puede recibir vida, porque separado de Dios nada podemos hacer. Mira lo que dice el Señor. Sigue por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El Señor nos está llamando a permanecer en Él. Permanezcamos en Hamashiach, permanezcamos en Cristo, y que Él permanezca en nosotros, su palabra permanezca en nosotros, para que nosotros podamos llevar fruto, y fruto en abundancia. Ahora sí, para terminar, vamos a ver lo que dice el punto 14, es: todas las naciones andarán a la luz del Señor. Todas las naciones en el tiempo, en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, todas las naciones andarán a la luz del Señor. Dice así, en aquel día, versículo 20 y 21, dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová, a Yahweh Sabaoth, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos. Dejará de ser la casa del Señor un negocio. Ya no habrá necesidad de eso. ¿Qué es lo que dice el Señor? Santidad. Santidad a Jehová, santidad a Yahweh. Nosotros tenemos que andar en santidad. En aquel entonces la gente deberá andar en santidad. Dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Yahweh, santidad al Señor. No quiere decir con esto que porque esté grabado en las campanillas de los caballos o en los lugares allí de santidad, que la gente ande en santidad. La Biblia me dice que el pecador de 100 años será maldito. Quiere decir con eso que en el tiempo de
el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, aunque Satanás esté atado, habrán personas que se rebelarán contra el Señor. Por eso la Biblia dice que no habrá allí niño o hombre que sus años no cumple, el que muera de 100 años morirá siendo niño, pero que también el pecador de 100 años será maldito. Quiere decir que aún habrán personas que habiendo un reinado de paz, que habiendo un reinado de justicia, que habiendo un reinado de rectitud, que habiendo un reinado donde ya la gente no se alistará para la guerra, aún habrá gente, habrá rebeldía, porque el corazón del hombre está inclinado a hacer lo malo. Por lo tanto, mi amado hermano, santidad. El Señor dice que en aquel día el Señor nos llama a vivir en santidad, no solamente para aquellos del reinado milenial, sino para nosotros. Quiere decirte con el Señor, quieres vivir eternamente con Hamashiach, con Cristo, necesitas andar en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Termino con esto, lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23 al 25. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, el Señor nos está llamando a nosotros a vivir en santidad. A vivir en santidad. Recuerda, santo significa apartado por Dios y para Dios, pero santidad significa vivir de esa forma, apartado por Dios y para Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios nuestro Elohim. Si tú no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios nuestro Elohim, conforme a la voluntad del Señor, conforme a su palabra, si aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, permíteme decirte que este es el día aceptable, este es el día de salvación, este es el día que el Señor ha escogido para que tú le entregues tu vida al Señor y que dejes que el Señor cambie tu corazón. ¿No le has entregado tu vida al Señor? Este es el día. Si el Señor viniera esta noche a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si el Señor viniere esta noche por su iglesia, ¿te irías tú con ella? Si no lo sabes, este es el momento en que debes entrar en paz con el Señor, reconciliarte con Él, entregarle tu vida y el Señor hará de ti una nueva criatura. ¿Cómo lo hago? Simplemente a través de una oración de fe. Si tú crees, al que cree todo lo es posible, con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Yo te invitar a que hagas una oración de fe, creyendo. Simplemente dile estas palabras al Señor. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, limpia mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de ese momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Solamente 3 recomendaciones quiero darte. Número 1, empieza a hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus necesidades, tus alegrías,
tus tristezas, tus acciones de gracias, todo lo que tú sientes en tu corazón, llévaselo al Señor y habla con Él y ten la certeza que Dios estará ahí para responder tus inquietudes, tus oraciones. Número 2, empieza a leer la Biblia, a escudriñar la palabra de Dios. Yo te invito a que lo hagas a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si es posible, y pídele al Señor que a través de su Espíritu Santo te ilumine su santa palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique la palabra de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Será todo esto por este momento. Ya llegamos al final. Eso es todo por ahora. Mi oración es que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta mañana, si el Señor lo permite, en una nueva meditación en tu programa, una palabra viva y eficaz. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.